Muchas gracias también a la asociación. A mí me encantaría apuntarme al torneo de mus. Aquí hay algunas personas de mi familia, ya saben que me gusta mucho, pero creo que no va a ser posible porque ahora en la vida de postulante franciscano pues es un poco difícil, ¿no? Y bueno, yo hoy os quiero hablar sobre la persona. ¿Por qué? Porque, bueno, vosotros muchos seréis estudiantes de psicología, ¿no? Otros no, pero en la vida constantemente estamos tratando con personas, ¿no? Vosotros estáis aquí, yo estoy aquí, somos personas, pero si nos preguntamos qué significa ser persona, automáticamente pues a lo mejor las respuestas empiezan a variar, ¿no? Y no sabemos muy bien a qué atenernos con respecto a esta cuestión. Y si esto ya es importante entre todos los que tratamos, ¿no? Tratamos con personas, imaginemos ya para un psicólogo que no solo trata con personas, sino que trata a personas, ¿no? Entonces, pienso que es una cuestión relevante, ¿no?, en nuestro contexto, y se ha dicho mucho, y yo creo que se pueden decir cosas nuevas. Mi visión, ya está anticipada en el título, es que la persona es una vocación de amor. Y pues voy a intentar explicar qué significa esto. Los autores, más o menos de los que parto, pues son Julián Marías y Ortega y Gasset. Y bien, otra cosa que sí quería decir es que, bueno, cuando la asociación pues me pidió a mí que diera una charla, yo dije, bueno, pero ¿qué va a decir un filósofo a los psicólogos, no? Pues no, yo soy filósofo, o bueno, me dedico a la filosofía, pero los psicólogos, los expertos son ellos, ¿no? Y sí que es verdad que hay una diferencia fundamental entre las ciencias y la filosofía en una cosa, y es que si bien las ciencias parten de unos principios, ¿no?, y a partir de esos principios plantean hipótesis, hacen experimentos, llegan a conclusiones, la filosofía no parte de los principios, sino que más bien se pregunta por ellos y busca los últimos principios desde los que empezar. Y por eso yo no voy a partir de lo que dice la biología pues, sobre el cuerpo, o lo que dice la neurociencia, ¿no?, sobre nuestro cerebro. ¿Por qué no voy a partir de ahí? Porque todo eso son teorías que parten ya de una serie de principios. Y justamente se trata de ver qué significa ser persona antes de todo eso, ¿no? Antes de todo eso, porque no lo tenemos muy claro. Bien, entonces a ver si puede ayudar algo, también porque, si no me equivoco, y aquí me podéis corregir, en las diferentes escuelas psicológicas existe una diferencia de fundamentos, de principios, ¿no? Y entre ellas estaría esta, ¿no? ¿Qué significa ser persona? Pues no es lo mismo tratar con las personas si creemos que las personas son algo así como sacos de átomos organizados. No es lo mismo tratar a las personas si las personas son animales racionales, si son seres espirituales encarnados en un cuerpo o otras cosas, ¿no? O si son vocación de amor. Por eso la cuestión es fundamental, creo yo también, para el psicólogo. Pero bueno, aquí obviamente me podéis corregir. Como veis, la charla la he estructurado como en 5 pasos, ¿no? Esta primera introducción, para ver cómo podía ligar mi ámbito de estudio, que es la filosofía, con el vuestro, o con el de la mayoría de vosotros, de psicología. Luego os voy a hablar un poco sobre la vida humana, y qué es lo que entiendo yo por vida humana. Hablaremos de esta parte central de la vida, que es la moralidad intrínseca. Terminaremos ya con el amor, ¿no? Llegaremos al amor, y por último veremos algunas aplicaciones que a mí se me ocurre que pueden ser útiles para el psicólogo. Y bueno, feliz día de la Anunciación a todos, 25, ¿no? Aquí os pongo el cuadro de Fra Angelico, el famoso cuadro, bien bonito, además es un cuadro profundamente personal, ¿no? No solo porque persona como término es un término
como concepto filosófico, digámoslo así, antropológico, es un concepto que se empieza a utilizar sobre todo en la teología. Y hay que reconocer este origen. Es un concepto que se empieza a utilizar como hipóstasis, pero luego también como prosopon, a partir del Concilio de Nicea, para distinguir la sustancia de Dios de las tres personas, que son, la sustancia es lo común a las tres personas, y cada una de las personas es lo incomunicable. Es un concepto que como concepto filosófico es una aportación del cristianismo, ¿no? Y aquí vemos, si veis, está pintada, ¿no?, la Trinidad. Está ahí Dios Padre con sus manos, el Espíritu, y obviamente en el seno de María, pues Jesús, el Hijo de Dios. Vale, vamos con la vida humana. Como mi método es el de la filosofía y no puedo partir de otros principios, vamos a partir de lo que considero que es lo más evidente. ¿Qué es lo más evidente? Dice Ortega que lo más evidente es lo que hacemos y lo que nos pasa en este instante. En este instante, ¿qué está pasando? Vosotros estáis ahí, ¿no? Y estáis escuchando mis palabras. Bueno, alguno las escucha, otro a lo mejor, para algunos son mis palabras motivo para pensar, ¿no? Le lleva a pensar ciertas cosas porque le interesan. Para otro mis palabras pues son como cuchillos y dientes, porque le parece que eso de que un filósofo le hable de la persona siendo el psicólogo pues es una tontería. Para otro mis palabras son como un murmullo de fondo porque tiene otra cosa que hacer o tiene otra cosa que pensar y ha venido aquí por un compromiso o por algo, ¿no? Entonces, la vida es eso que nos pasa a todos, ¿no? Estas palabras que salen de mi boca, que más bien son sonidos, pero cada uno hace una cosa distinta con ellas. Y esto es interesante. La vida es lo que nos pasa y lo que nosotros hacemos con aquello que nos pasa. Y lo que hacemos es diferencial. Creo que esto ya de por sí introduce algo también interesante, ¿no?, para el psicólogo. Muchas veces, ¿no?, entiendo yo que cuando se trata a una persona, pues esta persona le pasa algo, pero a veces no es tan importante centrarse en lo que a uno le pasa, ¿no?, sino en qué podemos hacer con lo que nos pasa. Aquí he puesto, ¿no?, el grito de Edvard Munch, ¿no?, como cuando las cosas que me pasan y me sobrepasan, ¿no?, es interesante esa expresión, me sobrepasan, me pasan tanto que no soy capaz de hacer algo con ellas y por eso me sobrepasan, ¿no?, y está gritando. Y por otro lado, El caminante sobre el mar de Nures, de Caspar David Friedrich, ¿no?, que frente a esa inmensidad de la naturaleza, esas nubes, él se sobrepone y hace algo frente a todo eso que le pasa, lo que nos pasa y lo que hacemos. Si os parece, leo esta cita de Ortega, dice: resulta pues que la primera vista que tomamos sobre la vida en esta pesquisa de su esencia pura, que emprendemos, veis que el camino que estoy haciendo yo es un camino que hace Ortega muchas veces, el de intentar buscar qué significa eso de la vida humana desde la pura evidencia de lo que nos está pasando aquí y ahora. Pues esta pesquisa de su esencia pura que emprendemos nos la presenta como el conjunto de lo que hacemos, de nuestros haceres, que la van, por decirlo así, amueblando. La vida es, como os he dicho, lo que hacemos y lo que nos pasa. ¿Y por qué esto es más evidente, por ejemplo? Más evidente que estamos ahora sostenidos por la tierra, o que debajo de nosotros hay otro piso, ¿no? Otro piso. Bueno, pues podría ser, como pasa en el mundo de los sueños, ¿no?, que al abrir esa puerta y bajar al piso de abajo, de repente no hubiese piso, ¿no?, sino un espacio sideral. Y como el filósofo tiene que partir de principios y no meramente, o sea, tiene que buscar fundamentar cuáles son esos principios, sino no partir de ellos, como el científico, pues nosotros no podemos partir de que debajo de nosotros pues está el espacio sideral o el primer piso, sino que tenemos que partir de la vida humana, de aquello que está aconteciendo aquí y ahora. Vamos a llamar a eso que nos pasa la circunstancia, ¿vale?
eso que yo estoy haciendo aquí con vosotros, que es hablar, no lo podría hacer sin vosotros, si no estuvieseis ahí, ¿no? Si no hubiese un espacio, un aire que me permite transmitir, ¿no? Si no tuviese una lengua, si no estuviese instalado en una lengua determinada, en un idioma, que es el español, si no estuvieseis vosotros ahí, pero ni vosotros, ni mi lengua, ni mi idioma, soy yo mismo. ¿Mm? Es algo distinto de mí. Eso es mi circunstancia. Pero esto ya nos revela un dato fundamental con respecto a lo que normalmente se ha dicho de la persona. Y es que la persona es menesterosa de lo que ella no es, necesitada, si queréis, de lo que ella no es, para ser quien quiere ser. Yo quiero ser el que ahora os habla sobre filosofía y sobre estas cuestiones, y para poder hacerlo necesito que estéis ahí, necesito que estéis en silencio, necesito mis palabras, necesito mi lengua, y eso es ser menesteroso. Tradicionalmente se ha hablado de la persona como una sustancia. ¿Cuál es el problema? Que en la historia de la filosofía la definición de sustancia acaba decantando, condensando en la autosuficiencia. Una cosa es una sustancia cuando es autosuficiente, cuando no necesita de otra cosa para ser lo que es. La silla es la silla, y para ser silla, pues lo que necesita es su esencia de silla, ¿no? Y no necesita otra cosa que eso. Cuando se ha querido entender así a la persona como una sustancia, nos quitamos de repente toda esta dimensión de la vida humana que con solo echar un vistazo a lo que acontece aparece, que es esta menesterosidad. No, la persona humana no es autosuficiente, no es una cosa que ya está hecha, sino que es algo que tiene que hacerse con lo que ella no es, y por lo tanto es indigente, es menesterosa. Tú no puedes ser ni hacer lo que quieres hacer sin tu circunstancia. Pero eso es darle la vuelta al pensamiento ontológico tradicional, al pensamiento sobre el ser y a la sustancia. Porque la persona requiere de su circunstancia para ser quien es. Entonces ya no podemos pensar a la persona como algo aislado de lo que hace, ¿no? de su identidad, de su historia, de su biografía, del lugar en el que vive. Ahora bien, si la vida es eso que nos pasa, y la vida se hace con su circunstancia, y en ese sentido es menesterosa, sin embargo, no nos es dado qué tenemos que hacer. Este es otro problema. No, automáticamente nos pasan cosas, ¿no? Nos viene dada la vida, pero nosotros estamos aquí y yo de repente podría coger, abrir la puerta e irme, ¿no? Podría hacerlo, ¿por qué no? O no sé, bueno, estos edificios ya están muy seguros, pero no, en un edificio antiguo, pues a lo mejor me podría tirar por la ventana, ¿no? Esto es importante, porque eso significa que si bien yo tengo que hacer mi vida con la circunstancia, al mismo tiempo no me está dado qué tengo que hacer y tengo que elegir qué hacer. Y eso que elijo hacer es un proyecto de mi vida. Ahora mismo yo estoy hablando, mi proyecto es ser quien os explica esto. Y es una cuestión complicada porque la manera de mirar del filósofo las cosas es una manera muy peculiar, entonces a veces traer a las personas a este punto de vista es difícil, ¿no? Pues ese es mi proyecto actual, pero podría ser otro. Y es interesante porque la estructura del proyecto es una estructura que siempre liga el pasado, el presente y el futuro. En el presente se liga el pasado con el futuro. Y esto también nos hace ver que la persona, entendida como una cosa, como una sustancia, es complicada de entender, porque las sustancias, las cosas, se distinguen porque están hechas. Yo no tengo que saber qué es lo que le va a suceder a la mesa para comprender lo que es la mesa, ni lo que fue la mesa para comprender lo que es la mesa. Sin embargo, para saber quién es Gabriel, el que os está hablando, si vosotros quisierais de verdad saber quién soy yo,
pues tendríais que conocer mi biografía, ¿no? Saber qué es lo que he hecho en mi vida y sobre todo, y muy importante, porque qué es lo que quiero hacer con mi vida. Bien, entonces, la vida es un proyecto circunstancial. Esto que está pasando. Y partimos de la evidencia de lo que está pasando aquí y ahora. Y ahora vamos con, bueno, este cuadro me parece, el otro día lo vi en el Thyssen y me pareció sugerente, ¿no? Porque tiene ahí esa sombra que es como inquietante. No sabe muy bien qué está pensando este tal Dr. Haustein, ¿no? Pero, claro, ya hemos llegado a que la vida es aquello que hacemos con nuestra circunstancia, la vida es un proyecto, ¿no? que liga razonablemente eso, pero es que además no nos da igual qué hacer. Y esto es muy importante, no nos es indiferente lo que vamos a hacer. Bien, sí, yo puedo salir por la puerta ahora mismo, o puedo quedarme aquí, o puedo tirarme al suelo, o puedo ponerme a dormir, o puedo ponerme a gritar, o a cantar, pero todas esas cosas que yo puedo hacer no tienen para mí la misma importancia, la misma relevancia, ¿no? Hay algunas que me parecen más convenientes que otras. Y esta es la cuestión de que, si bien es cierto que yo soy, digámoslo así, libre de elegir, al mismo tiempo no me es indiferente qué voy a hacer. Es decir, la vida me llama a hacer algo, la vida me está pidiendo hacer algo, pero eso que me está pidiendo hacer no es cualquier cosa. No me está diciendo, haz algo, cualquier cosa, tira una moneda, no me es indiferente. Y ese es el primer sentido, desde este punto de vista, de la moral, la moralidad. Que yo tengo que hacer aquí y ahora algo lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible en mi circunstancia. Y eso tiene un problema aún mayor, que es que, vale, yo tengo que hacer lo mejor posible ahora, pero yo no sé qué es lo mejor posible. Nadie nace sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Y este es, cuando me propuso, yo hablé al principio con Irene, de la asociación, y me dijo, bueno, no sé, estábamos buscando también para hablar sobre la identidad, ¿no? Este es el problema de la identidad. El problema de qué es lo que voy a hacer con mi vida, quién voy a ser, y que no me da igual quién voy a ser. Vosotros estáis aquí porque queréis ser psicólogos, algunos, ¿no? Pero a lo mejor algún otro tiene el deseo, yo qué sé, de ser misionero. Claro, tiene un dilema, ¿no? ¿Soy misionero o soy psicólogo? ¿Se puede ser psicólogo y misionero? A lo mejor sí. Pero es que además hay veces que en la vida se presentan varias posibilidades que nosotros queremos elegir y que además son excluyentes. Si haces una, no puedes hacer la otra. Y entonces aparece con mayor nitidez este problema. Tengo que hacer lo mejor posible. ¿Qué es lo mejor posible? Ante esa pregunta, la respuesta sería, desde el punto de vista filosófico, pues yo lo que necesito es un método, ¿no? Un método en griego, métodos, es camino. Yo necesito un camino que me lleve desde esta ignorancia de no saber qué hacer a llegar a saber quién quiero ser, qué es lo que quiero hacer con mi vida, cuál es el proyecto de mi vida. Y ese método lo llamamos discernimiento vocacional. Leo esta cita que dice, la moralidad que pertenece intrínsecamente a la vida se refiere a los motivos, al por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Pero no basta con los motivos inmediatos. Por ejemplo, que yo estoy aquí pues porque estaba hace un rato en la sala de investigadores, ¿no? Y tenía este compromiso, entonces he venido a dar esta charla. No basta con eso, porque con eso no queda explicado totalmente por qué, por ejemplo, yo acepté venir a esta charla, ¿no? Y si empezamos a preguntar, bueno, ¿y por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Lo normal es que lleguemos a la
famosa pregunta por la felicidad o lo mejor posible, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que realmente me hace feliz. ¿Mm? No necesariamente esto concreta que estoy haciendo, que también que es algo que me hace muy feliz, pero aquello que es lo que yo creo que me hace feliz me lleva a estar aquí. Aquello que yo creo que es lo mejor para mi vida es lo que me trae aquí, y por eso es importante hacer un pequeño ejercicio de confesión. Y no me refiero a ir al confesionario a decir tus pecados, que eso tampoco está mal, pero a lo que me refiero es a eso que hace San Agustín en su libro de las confesiones. Confesarse implica hacer un esfuerzo interior profundo de entender por qué estoy haciendo lo que hago. Porque si yo no sé por qué estoy haciendo lo que hago, ¿hasta qué punto sé quién estoy siendo? Yo puedo tener imágenes de mí mismo, yo puedo tener una imagen de mí mismo, pero muchas veces la imagen que tenemos de nosotros mismos y este yo ejecutivo, esta vida ejecutiva que es la que está sucediendo, este proyecto que es el que me está haciendo estar aquí, muchas veces es muy distinta a a esa imagen que yo me hago de mí mismo. Un ejercicio de confesión a veces es muy duro, pero es importante para saber por qué estoy aquí, y ese ejercicio no lo hago simplemente para saber por qué estoy aquí, sino que lo hago para saber qué es lo que voy a hacer en el futuro, para qué voy a hacer lo que voy a hacer o para qué, ¿no? Entonces, el por qué se refiere más bien al pasado y el para qué me lanza hacia el futuro. No basta con los motivos inmediatos, aquellos procedentes del pasado y del futuro anticipado, presentes en cada acto. No se puede tomar en su aislamiento, sino en sus conexiones efectivas que conducen al sistema total de la vida. Eso es un ejercicio de confesión de mi vida, del que reciben su sentido y su justificación, que está gravitando, se sepa o no, en cada elección o decisión. Y esto es muy importante. En psicología se habla mucho de mente, en la filosofía del siglo, bueno, a partir de Aristóteles, y antes incluso, pero se puede hablar de mente, de psique, y luego en el término moderno es conciencia. Esto, de lo que está hablando aquí Julián Marías, no es la conciencia. Cuando yo os estoy hablando ahora mismo y os tengo presentes, ¿no? De eso sí que soy consciente. Pero lo que me lleva a hablar con vosotros, este proyecto subyace a mi conciencia. La vida humana es mucho más que su conciencia. La vida humana, la persona, no se puede atomizar en una especie de momento puntual de sensaciones. Si hacemos eso no entendemos nada de quién es el que tenemos delante. Para saber quién tenemos delante nos tenemos que hacer una composición narrativa de su proyecto, de quién quiere ser. Si yo reduzco al que tengo delante a una especie de haz de sensaciones conceptualmente organizado, sin su pasado, sin su futuro, sin aquello que le hace estar aquí, aquello que él ha decidido y que ejecutivamente está decidiendo, pues no entendemos por qué esa persona está haciendo lo que hace. Por eso esta puntualización es importante, se sepa o no, en cada elección o decisión. Por eso el ejercicio de la confesión nos revela muchas cosas, justamente porque no somos conscientes de ellas. La vida acumulada, por una parte, el proyecto radical en que consiste, son verdaderos motivos de lo que en cada momento se hace, la clave última de la moralidad. Bien. Entonces, frente a los múltiples criterios que podríamos utilizar para discernir, ¿no?, cuál es la vocación de mi vida, ¿no?, porque cada uno tendrá que encontrar cuáles son esos criterios, ¿no?, porque mi vida no es la tuya, yo no he nacido en el mismo lugar, yo no nací en el siglo XVI, ¿no?, entonces las posibilidades son distintas, ¿no?, entonces lo mejor posible no es lo mismo para ti que para mí. Ahora bien, ¿eso significa que no hay criterios universales, digámoslo así, universalizables? No, no quiere decir eso.
Entonces, en lo que yo me voy a centrar para llegar a esta cuestión de que la persona es vocación de amor, es en comparar, digámoslo así, esta pequeña teoría que hemos hecho de la vida humana, ¿no? La vida es vocación a lo mejor, ¿no? Llamada a hacer lo mejor posible. Vamos a utilizar eso que hemos llegado mediante la descripción de la evidencia de lo que está pasando y vamos a sacar de ella ciertos criterios generales. Porque si toda vida humana consiste en esto, bueno, no solo consiste en esto, consiste en parte en esto, porque cada vida humana es irrepetible, insustituible, tiene su argumento personal que no podemos sustituir, pero, sin embargo, estas, digámoslo así, generalidades, ¿no? Las podemos abstraer y decir de cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos llamados constantemente a hacerlo mejor. Pues yo quiero utilizar esa breve teoría y extraer de ella ciertos criterios para descartar posibles vocaciones que se han dado en la historia y en la vida humana y que sin embargo son contrarias totalmente a esa estructura de la vida y por lo tanto no pueden constituir la vocación que ahora mismo nos está llamando a hacer algo. Y por eso he puesto estas tres imágenes, ¿no? La primera, que bueno, es un cuadro muy oscuro, así que no sé si veis que allí en el fondo hay una personita, ¿no? Como mirando este descubrimiento del fósforo. El juego de luces es importante por el tema de la luz, ¿no? Se ve pues cómo el alquimista descubre el fósforo. El alquimista, bueno, estamos en el siglo XVIII, pues ahora lo llamaríamos el químico, ¿no? Descubre el fósforo. Mi vida, ¿cuál es el proyecto adecuado para mi vocación? ¿Cómo tiene que ser el proyecto adecuado para mi vocación? Pues bien, no puede ser hacer una cosa o descubrir una cosa, ¿no? Como en este caso el alquimista. ¿Por qué? Porque una vez yo he terminado de hacer esa cosa, o he terminado por descubrir esa cosa, sin embargo, mi proyecto, mi vida, sigue aconteciendo. Yo tengo que seguir haciendo algo. Pero esto es una experiencia universal. Anda que no se habla, ¿no? De personas, por ejemplo, que toda su vida, yo qué sé, han estado buscando llegar a tener $1 millón en su cuenta bancaria. Claro, llega el momento en el que tienen el $1 millón en su cuenta bancaria y ahora ¿qué tengo que hacer con ese $1 millón? Ya no sé qué hacer. De repente el sentido de mi vida se ve reducido porque yo he creído que mi vocación podía ser algo así como, no, descubrir la cura para el cáncer. Eso es muy bonito, pero cuando la hayas descubierto, ¿qué? ¿En qué va a consistir tu vida? Eso no quiere decir que esos proyectos no estén bien. Estamos hablando de la vocación última, de aquel que es el proyecto último de mi vida que da sentido a todos los demás. Entonces, la vida humana no puede estar llamada a hacer una cosa. Además, porque las cosas tienen un modo muy concreto de aparecer, ¿no? Vamos a hacer un poco de fenomenología, que no sé si sabéis lo que es. Es una corriente del siglo XX, ¿no? Filosófica, que además nace en toda la cuestión de la psicología empírica o no. Bien, ¿qué se distingue? Ortega habla de dos tipos de cuerpos, ¿vale? De dos tipos de cuerpos. Cuando yo estoy en la realidad y pues cojo esta cantimplora porque tengo sed, ¿no? Este tipo de cuerpo para Ortega, un poco de agua. Este tipo de cuerpo para Ortega es un cuerpo que él llama mineral. No se está refiriendo a la geología, ¿vale? ¿A qué se refiere con mineral? Pues fijaos, vamos a hablar, por ejemplo, de la puerta. Yo ahora mismo de la puerta veo una parte, ¿no? Veo una de las caras de la puerta. Eso es lo que va a llamar Ortega lo patente. Lo patente, para mí, en mis sentidos, es esa parte de la puerta. Sin embargo, la otra parte de la puerta, la que está al otro lado, no es patente, es latente, no la veo.
pero la presupongo, porque yo no creo que eso que hay ahí es simplemente un cartón, ¿no? Ahora bien, si yo voy, puedo comprobar que la puerta, ¿no?, es patente por este lado, pero si abro, ¿no?, pues que efectivamente hay otro lado. Pues bien, un cuerpo mineral es un cuerpo que, si bien tiene una parte latente, porque nuestros sentidos no accedemos a las cosas totalmente, ¿sí? Si yo os enseño un libro ahora mismo, lo que veríais sería la portada del libro. Pero la portada del libro no tiene por qué ser un libro, ¿no? Vosotros inferís el resto de lo que hay ahí. Por eso decir que uno solo cree en lo que ve es una tontería. Nadie cree en lo que ve, porque tú ves mucho más de lo que tus sentidos te dicen, siempre. Entonces, lo interesante es que los cuerpos minerales que llama Ortega son aquellos que, si bien siempre tienen una parte latente, ¿no?, todo lo que es latente en ellos lo puedo hacer patente de alguna manera. Pues si yo salgo fuera, veo la otra parte de la puerta. Si yo la quiero ver por dentro, cojo una sierra y la veo por dentro. Sin embargo, hay otro tipo de cuerpos que él, en vez de llamarlos cuerpos, dice, tienen carne. ¿Por qué? Porque expresan una intimidad. Por ejemplo, si ahora yo, al abrir la puerta, entra aquí un tigre, todos nos llenaríamos de miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tigre justamente no es un cuerpo mineral. Si fuese un cuerpo mineral, como la puerta, que yo puedo hacer patentes todos sus lados, ¿no?, pues nos acercaríamos al tigre, ¿no?, lo investigaríamos, le moveríamos la pata a ver por dónde está. Pero es que el tigre, además de todo eso que yo puedo ver, tiene una cosa que es latente y que no puedo ver, que es su intimidad. Y por eso es mucho más peligroso el tigre que la puerta, aunque hay algunos que cuando se chocan con una puerta, bueno, le tienen así, no sé, pero bueno. Entonces, esto es muy importante, porque ¿qué dos realidades fundamentalmente encontramos en la vida, en nuestra circunstancia, que tienen carne? Es decir, que a través de sus gestos, ¿no?, de su expresión, manifiestan una intimidad que, si yo pudiese hacerla patente, dejaría de existir, ¿no? Si yo me pudiese poner en la perspectiva del tigre interior, pues ya ese tigre dejaría de existir. O si me pusiera en tu perspectiva, ¿no?, pues ya no sería la tuya. Eso es la intimidad. La intimidad es algo con lo que nosotros contamos constantemente en nuestra relación con la circunstancia y que, sin embargo, es algo que nadie nunca ha visto. Se llama intimidad. Y las realidades que tienen intimidad, en su cuerpo expresan esa intimidad. Ortega utiliza un término artístico en las meditaciones del Quijote, que es muy bonito. Habla del escorzo. No sé si sabéis lo que es el escorzo. El escorzo es en un cuadro, ¿no?, cuando yo, a través de la segunda dimensión, consigo revelar la tercera dimensión, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí vemos en el terapeuta de Magritte, ¿no?, que está sentado, y damos a este cuadro una cierta profundidad. Pues él utiliza esa metáfora del escorzo para hablar de que cuando un tigre saca los dientes, eso me expresa, me significa algo que yo no puedo ver, como en la segunda dimensión yo no puedo ver la tercera, pues algo que yo no puedo ver, que es su intimidad enfurecida, que me está diciendo, peligro, aléjate. Dos realidades tienen intimidad y, por lo tanto, carne, en un cuerpo encarnado. Los animales y las personas, fundamentalmente. Pero, claro, si yo no estoy llamado a hacer una cosa, porque una cosa es algo clausurable o patentizable, y sin embargo mi vida es algo que está abierto a un futuro, y por lo tanto, una vez hecha esa cosa, sigue planteando, oye, ¿estoy llamado a ser como un animal? A lo mejor la persona es como un animal, ¿no?, que también tiene intimidad y demás. Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque hay una diferencia fundamental, y es que cuando el tigre entra en la sala, nosotros, ¿no?, podríamos tener aquí entre nosotros a uno que, además de psicólogo, pues quiere ser domador de leones y de tigres, ¿no? Y entonces
ese sabría muy bien qué hacer con el tigre, ¿no? ¿Por qué? Porque el tigre actúa desde el repertorio de posibilidades que le ofrece su especie. El tigre no quiere ser orangután, el tigre no se va a comportar como un pez, el tigre no se va a comportar como un pájaro. Entonces, como no se va a comportar como todas esas otras cosas, es porque tiene un cierto haz, un cierto repertorio de posibilidades al que podemos recurrir para saber cómo va a actuar su intimidad. Y por eso el tigre nos da miedo, porque sabemos que es carnívoro, ¿no? Ahora bien, ¿y con una persona podemos hacer eso de verdad? No sé si habéis escuchado ahora la gran noticia de los Therians, ¿no? De los Therians. Claro, es la paradoja, pero es una paradoja interesantísima, ¿no? Porque es una persona que justamente identificándose con un animal, lo que revela es que no lo es. Porque el tigre no puede desear ser un orangután, pero el hombre puede querer volar como las águilas y entonces hacer un avión. Es decir, mientras que a un animal le está dado por su especie un cierto repertorio de posibilidades, ¿no? Que le dicen lo que tiene que hacer, él ya sabe muy bien lo que tiene que hacer en el mundo, al hombre no le está dado lo que tiene que hacer, entonces tiene que inventarse la vida. Y esto es una tarea muy difícil, ¿no? De hecho, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de un tigre lo que entrara por la puerta, pues fuera una persona, pero desnuda? Pues también nos alteraríamos, ¿no? Apartaríamos la mirada, nos agobiaríamos, a lo mejor alguno de los responsables diría, ¿pero qué hace? ¡Fuera! No puedes entrar, ¿no? O sea que, pues es que los seres humanos tenemos eso que llamamos estructura social, que es un conjunto de vigencias sociales, por ejemplo, que tenemos que ir vestidos de una cierta manera, ¿verdad? Para saber a qué atenernos con respecto a la intimidad del otro. Porque cuando yo veo que tú vas vestido, amigos, sé que tienes cultura y que por lo tanto en principio, no me vas a matar o te vas a comportar de una manera que yo no puedo predecir, ¿no? Sino que dentro de lo que vas a hacer algo humanamente normal. Eso es la estructura social y las vigencias. Si os interesa esa cuestión, a mí me parece, fascinante, tanto Ortega como Julián Marías escribieron sobre ello. Ortega dio unos cursos que se llaman El hombre y la gente. Y Julián Marías tiene un libro que se llama La estructura social. Es muy interesante. Bueno, entonces yo no estoy llamado a hacer una cosa, porque cuando haga la cosa, la vida continuará. Ni estoy llamado a ser como un animal, porque de hecho, la realidad es que a mí no me está dado de antemano el repertorio de posibilidades de mi vida. No me está dado de antemano. Puedo ser original, puedo desviarme un poco de lo que me dice la gente, ¿no? Entonces, pasamos ya pues al tercer cuadro, ¿no? Que sería el de Cézanne. Ahí está ese hombre que, si veis, pues tiene un rostro que no se sabe muy bien, esos trazos gordos. Me gusta porque de alguna manera con esos trazos gordos podemos imaginarnos que ese hombre, pues como a diferencia del animal, pues ese hombre pues se puede quedar ahí sentado, puede estar a punto de levantarse, puede estar mirando hacia la izquierda o mirando hacia la derecha, puede estar pensando en unas cosas, pensando en otras, queriendo unas, queriendo otras, eligiendo unas, eligiendo otras, ¿no? Hay esa indeterminación, digámoslo así. Y con esto quiero llegar a lo que llamo yo el carácter insustituible de la persona. Y para esto, perdonadme, porque estoy como metiendo muchos tecnicismos metafísicos, pero bueno, creo que son útiles, vamos a hablar un poco de la individualidad de las cosas, la individualidad, que suena así como muy abstracto, pero en realidad tiene que ver con las cosas concretas, ¿no? Porque los números, por ejemplo, pues no tienen individualidad. La idea del número y el número es lo mismo.
no se pueden separar. Pero, pues una mesa y otra mesa, si bien son lo mismo, ¿no? Porque las dos son mesa, sin embargo, como son seres concretos, realidades concretas, su individualidad es distinta. Entonces, ¿qué es algo individual? Bueno, ya hemos dicho, individual es lo que le pertenece a las realidades que son concretas, no abstractas. Pero además, lo individual es lo que hace que una realidad sea irreductible a todas las demás. Es decir, por mucho que yo diga de esta, la otra y aquella mesa, que son todas mesa, sin embargo, cada una es absolutamente distinta. No la puedes, no puedes reducir la una a la otra. Y esto es importante, ¿no? También porque las personas somos también realidades concretas y por lo tanto irreductibles. Pero además de irreductibles, somos insustituibles. ¿Por qué me interesa esta distinción que parece así como muy, muy sutil? Es sutil pero importante. Si os fijáis, en mi trato con las mesas o con las sillas, que es un trato funcional, ¿no? A mí me da igual cuál sea la mesa, me da igual su individualidad. Lo que hace su individualidad es permitir que sea concreto, que exista, si no, no habría mesa. Pero esta mesa puedo sustituirla por cualquier otra, porque funciona, ¿no? Funciona otra mesa para hacer lo mismo, para apoyarme, para escribir, para sentarme o para ponerla como ejemplo, me vale cualquier mesa, me vale esta, me vale esa, ¿no? O sea, si bien posee una individualidad, sin embargo, su individualidad es sustituible. Yo la puedo sustituir por cualquier otra mesa. Y si el ordenador se me rompe, me compro otro. Y si las funcionalidades de este ordenador ya me parecen pocas, me compro uno mejor, que sea mejor ordenador. Esta es la idea que tienen los griegos, Platón, la virtud, el ideal. La idea es lo mejor dentro de su esencia, ¿no? La mejor mesa posible, el mejor ordenador posible. Sin embargo, con las personas, si bien tienen individualidad como las cosas materiales, sin embargo, las personas, su individualidad, además, es insustituible. Es insustituible. ¿Por qué? Porque, bueno, tú tienes que hacer tu vida, pero nadie la puede hacer por ti. Eso es lo que significa la intimidad y la responsabilidad moral de hacer algo. Entonces, tú eres insustituible. Y aquello que estás llamado a hacer es algo en lo que nadie debería poder sustituirte. Por ejemplo, un tigre se puede comportar como otro tigre. Una mesa se puede comportar como otra mesa. Pero nosotros que estamos llamados a hacer lo mejor posible y que encima somos libres, si estuviésemos llamados como la mesa o como el tigre a hacer una cosa ya de antemano, es decir, si no fuésemos libres, entonces, o sea, si nuestra vocación fuese la misma que tiene una mesa o un tigre, ¿no? Que es una vocación que puede ser sustituida por cualquier otro, es algo que puede hacer otro en mi lugar, ¿no? El tigre, lo que hace un tigre lo puede hacer cualquier otro tigre, lo que hace una mesa lo puede hacer cualquier otra mesa. Pues si aquello a lo que yo estoy llamado es algo que cualquier otro puede hacer por mí, entonces no tiene sentido que sea libre. Vamos a ver, si por ejemplo, como dice Aristóteles, nosotros a lo que estamos llamados es a descubrir verdades que son eternas, ¿no? Como dice al principio de la metafísica Aristóteles, dice, todo hombre desea por naturaleza, la naturaleza es lo que es común a todos los hombres, entonces, todo hombre desea por naturaleza saber. Y él parte de ahí. Y además él dice, la mejor de las virtudes, lo mejor posible es la virtud dianoética. Y de las virtudes dianoéticas, la de conocer, la de saber, la de pensar. Pero si las verdades que hay por ahí son verdades objetivas, eternas, universales, que cualquier otro podría conocer por ti, entonces, ¿qué sentidos tiene que nuestra razón pueda fallar? Que seamos falibles. No tiene ningún sentido. O
sería mejor que fuésemos unos animales racionales, como le gustaría a Aristóteles. Es decir, que dentro de nuestro repertorio de posibilidades solo estuviera el siguiente: conocer verdades eternas y hacerlo bien. No encima tener la libertad, que es un estorbo, porque uno falla. Y muchas veces cree que ha encontrado una verdad y resulta que no era tan verdad como creía. No tiene sentido que seamos libres para buscar la verdad si esa es nuestra vocación y si eso es algo que puede hacer cualquiera por nosotros. Y tampoco lo que dice Kant. ¿Qué dice Kant? Kant dice, lo mejor posible, la vocación última de cada ser humano es hacer el bien. Y el bien se codifica, digámoslo así, en los imperativos categóricos, ¿no? Que son universales. Es decir, que cualquiera en mi situación, si fuese plenamente racional, tendría que hacer lo mismo que hago yo. Eso es ser una individualidad sustituible. Cualquiera puede hacer eso por ti. Cualquiera, como, ¿no? Para Kant, puede ser igual de bueno que tú haciendo el bien. Cualquiera puede ser igual de buen psicólogo que tú. Puede haber otro incluso que lo sea mejor. Si el sentido de tu vida consiste simplemente, ¿no? El último sentido de tu vida consiste en ser buen psicólogo, pues el día de mañana vendrá uno que lo sea mejor y te quedarás frustrado. Entonces, la vocación última de la vida no quiere decir que dentro de esta vocación luego haya otras, ¿no? Como ser psicólogo, filósofo, demás. La vocación última de la vida no puede consistir en algo que me haga sustituible. Porque entonces no tendría sentido que esa vocación me estuviese haciendo al mismo tiempo ser libre. No daría sentido a esa libertad. Recordemos que la vocación no es algo como decir que sobreviene a la vida, sino que la vocación es la realidad misma de la vida. O sea, yo estoy aquí haciendo algo porque siento que tengo que hacer lo mejor posible en cada instante, en cada momento. O sea, esto me constituye. No es algo que sobreviene la vocación. No, la vocación es algo que me constituye como soy. Entonces, la persona tiene que tener una vocación que la haga insustituible. Y las dos más grandes vocaciones que han dado los filósofos, que son la de descubrir verdades y la de hacer el bien, a mi juicio, esas dos no llegan a este requisito. Eso no quiere decir que descubrir verdades no esté bien, ni que hacer el bien no sea algo positivo y relevante. Ahora veremos por qué dentro de la vocación última de la vida humana, que es la vocación al amor, eso puede llegar a tener sentido. Bien, entonces, yo tengo que ser insustituible, pero si nos damos cuenta, ya lo somos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ya hemos dicho que nuestra intimidad es insustituible. Nadie puede mirar por mis ojos, porque si alguien mirara mi visión, mi acto de visión, pues ya no sería yo, sería otro. O sea, que yo soy ya una intimidad insustituible. Pero si ya soy ya una intimidad insustituible, entonces la vocación a lo que me está llamando no es simplemente a ser insustituible para mí mismo, porque eso ya acontece, sino que la vocación que constituye mi vida me está llamando a ser insustituible con mi circunstancia. Recordamos que circunstancia es aquello de lo que soy menesteroso y que no soy yo. O sea, este carácter insustituible es algo que supera mi inmanencia, que no me encierra dentro de mí mismo. Yo tengo que ser insustituible para otro. Estoy llamado a ser insustituible, pero no para mí mismo, sino para otro. Pero ¿cómo llamamos a que alguien sea insustituible para nosotros? Amor, ¿no? Vamos, a mí me parece una buena definición. O sea, que estoy llamado a ser amado. Estoy llamado a ser amado. Ahora bien, recordamos la dificultad que teníamos con los seres concretos, las realidades concretas que están encarnadas, ¿no? Y es que expresan algo que yo no puedo ver.
Yo no puedo ver el amor del otro, ¿no? No lo puedo ver en su intimidad, amándome libremente. Entonces, ¿cómo puedo ver eso? Claro, lo tengo que ver en sus gestos, en aquello que hace conmigo, ¿no? En eso se tiene que manifestar. Pero ¿basta eso? Bueno, pues no hay gestos que sean infalibles, ¿no? Todos los gestos se pueden malinterpretar, ¿no? Yo puedo siempre interpretar que lo que tú estás haciendo, en vez de por amor, lo estás haciendo por conveniencia. Y esa diferencia es muy importante, porque nos habla de un requisito que va implicado dentro de todo argumento amoroso. Y es que el amor, para ser verdadero amor, tiene que ser incondicional. Si no, bueno, es que yo te amo si me das 1.000.000 de euros. Bueno, pues entonces, amor, eso llamarlo amor, ¿no? En el fondo, cualquier otro que me diera 1.000.000 de euros me valdría para amar. Luego ya no eres insustituible. Cualquier otro me valdría. Pues están ambas cosas íntimamente relacionadas. La única manera en la que yo puedo ver que el otro me ama es amándolo. Es amándolo. Porque cuando yo amo al otro, su intimidad se me vuelve también insustituible, en su libertad. Y entonces, en sus gestos, cuando yo amo al otro, en sus gestos, automáticamente lo que yo estoy buscando es ver si el otro me va a corresponder o no. Ahora, no quiero que se entienda con esto, porque a mí me gusta hacer una distinción. Una cosa es el argumento del amor. Un argumento, pues, tiene una estructura con elementos, ¿no? Y además es algo que va variando. Si vosotros leéis una novela, ¿no? Pues la novela en sus diferentes momentos tiene fases, ¿no? Entonces, no hay que confundir este amor, que es la vocación de la vida humana, porque con acciones amorosas. Porque entonces nos pasaría como con las cosas. Ya amo, o ya me aman, me muero, ¿no? Porque ya no tengo nada más que hacer, pues me muero. Nos pasaría como las cosas. No. Estamos hablando de un proyecto. Estamos hablando de un proyecto de amor, de un argumento de amor. Por eso digo que para ver el amor del otro hay que amarlo. Y cuando yo amo al otro, busco o quiero, no busco, más bien quiero ser correspondido. Pero esto no significa que cuando una chica o un chico te pida salir, tú le tengas que decir sí. No significa eso. Porque hay que distinguir las acciones que acompañan al amor o las emociones que acompañan al amor del argumento del amor. Puede ser profundamente amoroso decirle a la otra persona que no, por supuesto, porque no es lo mismo. Y yo creo que esto, al menos, creo que esto es útil, ¿no? Porque vivimos, al menos a mí me lo parece, los jóvenes, pues en esta sociedad pues tenemos dificultades, ¿no? Para establecer relaciones amorosas, estables, duraderas, que no sean, como se dice ahora, tóxicas, ¿no? ¿Y qué es esa toxicidad de la que se habla? Esa toxicidad no es más que esto, volver lo que debería ser insustituible, ¿no? El amor sin condiciones, un amor con condiciones constantemente. Reducir el amor a las acciones amorosas. No es que si no me llamas todos los días tanto tiempo, es que no me quieres. Ahí hay un problema, ¿no? Uno está haciendo al otro totalmente sustituible, porque le está diciendo, oye, yo lo que necesito de ti es que me llames media hora todos los días. Bueno, pues para eso te sirve cualquier otro. El día que te encuentres con otro que te hace mejor el trabajo de llamarte todos los días media hora, pues perfecto. Entonces, claro, la única manera en la que yo puedo verme amado es amando. No sé cómo... Es amando. Y si queréis, pues pasamos ya a las aplicaciones un poco. Esta última, ¿no? que os he dicho, a mí me parece una interesante, y otra, por supuesto, es la que decía al principio. Si el psicólogo tiene que tratar
a la persona, yo creo que hay una diferencia, pero en esto de nuevo, si me equivoco me corregís, pero una de las diferencias entre las escuelas psicológicas es que como parten de una idea distinta de lo que significa ser hombre, también tienen una idea distinta de cuál es su vocación última, de cuál es su destino último. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, para una escuela psicológica, me lo invento, pues el destino último de la persona podría ser el bienestar. ¿Mm? Porque parte de una antropología que entiende que la vocación del hombre es llegar a un bienestar. ¿Mm? Y entonces, todo lo que hace el terapeuta no es darle bienestar, sino conseguir, ¿no?, que esa persona llegue a tener las condiciones, ¿no?, o ayudarle a que tenga las condiciones para estar en una situación de bienestar. Y entonces yo te puedo decir, oye, deja a tu esposa que está enferma, ¿no?, que te genera mucho malestar. Desde ese punto de vista, si lo importante es el bienestar, ¿no?, pues deja a tu esposa que está enferma. Déjala que se muera. Vale. Entonces, a mí me parece que claro, si nosotros, bueno, si os parece razonable lo que he dicho, que puede ser que no, pero claro, si la persona es una vocación de amor, entonces si está llamada a este argumento de amor, a ser amada y amar, entonces, claro, ¿cuál sería, me imagino, el papel del terapeuta si acepta esta premisa, este principio antropológico? Pues el papel del terapeuta no sería hacerle amar, claro, porque eso no es el papel, ¿no?, ni de darle la felicidad, ni darle la receta de la felicidad, pero sí que podríamos tener un cierto concepto de salud, que es lo que más difícil me parece a la hora de detectar en psicología qué significa salud. Dependerá un poco de qué entendamos por ser el hombre, ¿no? Entonces, salud sería aquellas condiciones, ¿no?, vitales que le permiten a una persona amar y ser amada. Esa toxicidad de la que hablábamos, pues sería, por ejemplo, una cosa a tratar en una consulta psicológica. Oye, ¿qué hay en ti que te impide confiar, que te impide amar al otro lo suficiente como para confiar en que si un día no te llama, te sigue amando? ¿Mm? Porque... Bien. Entonces esta me parece una de las aplicaciones así como a primera vista y más sustanciosas, ¿no? Y bueno, os invito, si a alguno le ha interesado esto, pues a profundizar en los textos de Julián Marías, que tiene muchos, entre otros el fundamental y más importante es el de Antropología Metafísica, que yo creo que al psicólogo le puede dar un repertorio de conceptos, aunque sea, incluso aunque uno no esté de acuerdo con la tesis última, digámoslo así, que el análisis, la descripción que hace Julián Marías de la vida humana, creo que aporta una serie de conceptos tremendamente útiles para entender quién es alguien, quién es una persona. O sea, conceptos como proyecto, trayectoria, situación, futurición, bueno, un montón de conceptos que creo que pueden ser útiles. Y por último, voy a mirarlo porque no me acuerdo ahora mismo, pero lo tenía apuntado aquí. Ah, sí. Este además apareció cuando hablaba de la charla con Irene. Claro, imaginemos el caso, ¿no?, de vosotros, ya aplicándolo a vosotros cuando seáis psicólogos, ¿no? Y voy a presuponer que la mayoría, pues si Dios quiere, acabaréis estando casados, ¿no? Y un día vais a la consulta y salís de la consulta totalmente frustrados. ¿Por qué? Porque vuestro proyecto de ese día, que era ayudar a cierta persona, pues ha sido un fracaso total. Un fracaso total. Y salís como derrotados. Y llegáis a casa. Y está en casa esperando vuestro esposo, vuestra esposa,
que se supone que es pues esa persona que vosotros, por una promesa que os ha hecho, ¿no? Sabéis que os ama o que os ha prometido fidelidad. Y entonces, tú que te sientes totalmente fracasado, te encuentras ante la mirada de él o ante la mirada de ella, ¿no? Y esa mirada de amor, ¿qué es lo que hace? Te restituye. Porque te dice, oye, tu vocación última, por supuesto, la has integrado en esta vocación concreta de la psicología, pero tú no eres simplemente un psicólogo fracasado. Tú eres Julián, tú eres Elena, tú eres, ¿no? a quien yo amo. Y eres esa persona que yo creo que es insustituible. Muchas veces nos juzgamos a nosotros mismos desde esta mentalidad de las cosas y de las sustancias, de las cosas sustituibles. Entonces, yo me juzgo a mí mismo en la medida en la que dé bien esta charla. Y emito un juicio sobre mí mismo en la medida en la que haya sido un fracaso o no. No quiere decir que eso sea irrelevante, quiere decir que no es lo más esencial, que no es lo más importante. Que mañana me voy a levantar en mi convento y voy a tener que ir a rezar con los mismos frailes de siempre. Y que la vida va a continuar y que me voy a encontrar con que me quieren. Y eso me va a abrir nuevas puertas, nuevas posibilidades. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Mm? Y vivimos en un mundo además tan materialista, tan centrado, por ejemplo, en el tema virtual, ¿no? Que por un lado es algo maravilloso, la técnica, pero al mismo tiempo la técnica es lo sumamente sustituible. O sea, no hay más que echar un ojo a Instagram o a TikTok. Las chicas se presentan pues con su prototipo de lo que tiene que ser una chica de ahora. Parece todas maquilladas igual, todas no sé qué. O los chicos igual. No, pues todos con la misma camisa, todos con el mismo tal. Es el mundo de lo que se puede sustituir totalmente. Y del juicio, ¿no? De juzgar las cosas y a las personas como si fuesen cosas, como si fuese una mesa, ¿no? Oye, tu valor reside en lo guapa que seas, ¿no? Pues el día que te hagas mayor, pues ya no valdrás nada. En los likes que te den. ¿Y por qué te dan likes? No, pues no seamos ingenuos, ¿no? ¿Por qué te dan likes? Bueno, te pueden dar likes porque estás haciendo algo maravilloso y todos te quieren de verdad. Pero yo creo que en la vida, si tú te pones a pensar, oye, ¿cuántas personas me quieren así, como alguien insustituible? Que si mañana tengo un accidente, me quemo la cara por la mitad y me quedo con una cara horrorosa, me van a seguir queriendo. Creo que es que, bueno, ojalá fuesen más de los de una mano, incluso dos, venga, pero ojalá sean más, pero creo que esos son los likes que te tienen que importar, ¿no? Porque los otros conllevan juzgarte como, pues eso, reducirte a una cosa, o venga, a un animal, ¿no? Los animales se tratan así entre ellos. El cazador es el que caza mejor, es el mejor animal, o el que se reproduce mejor es el mejor animal, ¿no? Imaginaos, esta mentalidad pero esta mentalidad ha existido hasta la profundidad de llegar a las ideologías políticas. Pensad, por ejemplo, en lo que fue el nazismo. La antropología del nazi es la siguiente. Las personas, como son cuerpos biológicos animales, se pueden categorizar en función de que sean mejores cuerpos o peores cuerpos. Entonces, la anatomía es lo que determina el valor de una persona. Bueno, no tu anatomía a lo mejor real, porque si eres un niño, tu anatomía posible, ¿no? Y a los viejos eutanasia, a los que sean distintos de mí porque no tienen la misma estructura ósea, al campo de concentración y demás. Esta mentalidad es peligrosísima. Entonces, a mí me parece fundamental hablar de la persona como alguien insustituible. Y bueno, ahí quedaría eso. Y si tenéis alguna pregunta...
Estaré encantado. Quería preguntar, ¿por qué centrarse tanto en tener un proyecto? En tener un proyecto. En el futuro, como tal. Ujú. Porque nunca sabemos lo que va a ocurrir. Y Esa es una pregunta maravillosa. ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago. Es una pregunta maravillosa, porque esa pregunta primero revela que has conseguido entrar en la perspectiva que estaba intentando transmitir, porque has detectado otra de las cosas que, además de la menesterosidad, es fundamental a la vida, que es la inseguridad. Como mi vida no está hecha totalmente y puedo cambiarla, ¿no? Eso significa que yo tengo que contar con el futuro, pero el futuro es lo más inseguro del mundo. O sea, por favor, que alguien me diga cuál es la fórmula para darse un instante más de vida o un instante más de tiempo. Nosotros contamos con un futuro que no sabemos si va a venir. Entonces, la primera respuesta sería un poco esta, ¿no? Que sería, Santiago, la inseguridad es radical. La vida es inseguridad. El futuro no sabes lo que va a pasar. Así que, y la siguiente respuesta sería esta. La vocación de amor, que de nuevo, si bien el proyecto es algo que yo hago, es algo que yo construyo, algo que yo entiendo, algo que yo tal, también es cierto que eso yo lo hago porque primero me siento llamado. Si no, no lo haría. O porque yo veo que deseo eso que quiero hacer, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que el amor, en su incondicionalidad, está, digámoslo así, plantándole cara al futuro y a la inseguridad. En el rito cristiano del matrimonio, cuando un varón y una mujer se prometen matrimonio para siempre, dicen, en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. ¿De qué están hablando? De inseguridad. Pero como el amor es algo incondicional, le planta cara a toda la inseguridad. Ahora, recuerdo de nuevo, argumento amoroso no implica, proyecto de amor, no implica necesariamente ciertas acciones amorosas. Esas dos personas, en su proyecto de amor, que empezó pues a lo mejor con una amistad, luego con un noviazgo, han llegado a entender que tienen que prometerse una manera concreta de amarse, que es esa que constituye hacer una familia, vivir juntos, estar juntos toda la vida, ¿no? Pero no todo amor tiene que ser así. El amor de la amistad, pues por ejemplo, no es así, ¿no? Aunque prometa fidelidad. Eso sí, todo amor tiene este componente de la fidelidad, porque todo amor apunta, o sea, si yo te dijera, yo te quiero, ¿no? Es mi amigo, yo te digo, no, te quiero, pero esta semana. Dentro de una semana dejo de quererte. O sea, pues tampoco llamaríamos amor a eso. Bueno, eso es conveniencia, de nuevo, ¿no? Hay algo que te interesa del otro durante una semana, pero después de una semana no. Y Julián Marías, en un libro que tiene que se llama La felicidad humana, apunta a esta cuestión de que vivimos en una sociedad cuya obsesión es la seguridad y que por lo tanto tiene un conflicto radical, que es que la felicidad a la que estamos llamados tiene en cuenta esta inseguridad constitutiva de la vida, que es el hecho de que yo soy futurizo, es decir, que tengo que contar con mi futuro, y al tiempo vivo en una sociedad que desde que nazco me dice, no, pero tú vas a tener una pensión, no, pero tú no te preocupes que si quieres puedes ir al hospital, no, pero tú vas a tener a tu madre todos los días que te va a llamar, ¿no? O te vas a ir, o sea, te está dando constantemente miedo y te está diciendo que lo importante es tener seguridad, que no falles. ¿Recuerdas también eso que he dicho de la falibilidad de la vida? Que soy falible, que si yo estuviese hecho para descubrir las verdades eternas, pues lo mejor es que no tuviese libertad, sino que fuese un autómata, oye, que yo las descubro bien, o que fuese un autómata que hace las cosas universalmente buenas, un buen robot que hace eso, o un buen animal que hace eso. Pero no, esa inseguridad de la libertad es intrínseca a la vida.
Y por lo tanto, el proyecto que busquemos tiene que ser un proyecto tal que nos lleva a querer incluso estar dispuestos, como en el caso, por ejemplo, de Jesucristo, pues a querer ir a una cruz por amor, ahora que se acerca la Semana Santa. O de la Virgen María, que hoy es la Anunciación, ¿no? La Virgen María... Ahí está. La Virgen María, claro, se supone que debía ser una muchacha, no debía ser muy mayor. Y en una sociedad como la judía, imagínate, y de repente le dice Dios, ya te digo, creas en ello o no, es un ejemplo creo que muy válido, porque le dice Dios, oye, que te he elegido para que seas la madre del Hijo de Dios. Imagínate, qué papelón, qué inseguridad, ¿no? Inseguridad. Y sin embargo, la respuesta de ella es hágase. Eso solo puede ir precedido del amor, que acepta la inseguridad. Porque María, como todos los que aman, ya han aceptado esa indigencia radical, ese que yo dependo del otro para siempre. Y eso es muy arriesgado. Es arriesgado, pero claro. Eso es como lo que decía San Agustín de si no quieres sufrir, claro, no ames, ¿no? Pero si no amas, pues ¿para qué vives, no? O sea, sería como un poco la cuestión. No sé si te he respondido o te ha ayudado a... No sé, más o menos. Sí. Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo sé yo si mi proyecto que yo he escogido en la vida me va a llevar a la felicidad plena? O sea, yo he escogido, pues, yo qué sé, casarme, tener hijos, formar una familia. ¿Cómo sé yo que eso me va a llevar a la felicidad plena? Claro, no lo sabes. Sí. Imagínate que llevo toda mi vida sí. Pues, buscando eso, y cómo sé yo que esa vocación a la que yo estoy llamada es la correcta. Bueno, yo lo primero que diría es que, claro, la cuestión primero es entendamos qué es felicidad, ¿no? Porque a lo mejor tú inconscientemente me pones un concepto de felicidad, ¿no? Que es pues el concepto de felicidad que implica no fracasar, ¿no? Yo creo que aunque Jesús en la cruz es ante los ojos del mundo un fracaso, pero eso es por mi opción personal, sin embargo, Jesús, en cierto modo, podemos decir que es feliz, porque él no haría otra cosa. Él no haría otra cosa, él no elegiría otra cosa. Para él, estar ahí es lo mejor posible. Pero para eso hay que amar tanto que estés dispuesto a eso. Claro, eso es lo duro. Entonces, yo creo que eso es lo que le puede hacer feliz a alguien. Fíjate que amar tanto, amar así, amar hasta ese extremo, hasta el extremo de que yo estoy dispuesto a cualquier cosa porque es ya tener la felicidad para siempre. Porque yo ya sé lo que es mejor para mí para siempre. Y ya lo he decidido y me he comprometido. Entonces, yo diría más bien que hay que tener arrojo y valor en esta vida. No temeridad. Al valor le precede la prudencia. Es decir, no, yo pues tengo que ver si este chico pues es el chico de mi vida. Claro, no, si no, no me voy a casar. No, tendré que verlo. Por eso hay una etapa anterior que se llama noviazgo, normalmente. Pero una vez lo he visto y me comprometo hacia un futuro inseguro. Y esa inseguridad, ya te digo, yo, tal y como la entiendo como aparece en el rito del matrimonio, es una inseguridad que se sabe. O sea, cuando tú vas al matrimonio te hacen esa pregunta aposta, te lo están diciendo aposta. Están diciendo, oye, ¿tú sabes que el amor que entendemos aquí, lo que entendemos por aquí por amor puede llevarte a la pobreza y tener que seguir amando? ¿Puede llevarte a la cruz y seguir amando? O sea, claro, eso es que alguien sea insustituible para ti, que no lo puedes sustituir. A lo mejor tienes que separarte, imagínate, a lo mejor tienes que vivir en otro lugar, pero seguir amando a esa persona, ¿eh? O sea, recuerdo, separo acciones
concretas del argumento de amor. Pero prometer fidelidad para siempre es esto, arriesgarse, ¿sí? Ser vulnerable. Eso es tener carne, ser vulnerable, que el otro te puede herir. En el mundo virtual nadie nos hiere, o nos hieren, bueno, sí que nos hieren, pero entiéndeme, es mucho más fácil que no te hieran. ¿Por qué? Porque si yo quiero hablar contigo y lo que hago es llamarte, en vez de quedar contigo cara a cara, si yo te llamo, tú siempre puedes colgarme. Pero si yo estoy delante de ti, no tienes más remedio que escucharme, a no ser que me mates, claro. Pero hay gente que le gusta tanto colgar en el móvil y aislarse, que a lo mejor algún día, ¡pum!, matan al que le está molestando, porque no soportan una realidad que no se amolde a sus deseos más primarios. Entonces, si no me gusta este TikTok, este reel, paso. Dopamina, ¿no? Dopamina. ¿Por qué? Porque en el fondo yo en esa realidad me siento tan cómodo, tan a gustito, porque nada me resiste. Pero el amor es la lógica contraria. Fíjate que el amor, de hecho, una cosa que me gusta decir, que es que el amor no tiene técnica. Vamos a ver, si yo quiero hacer un edificio, pues hay unas técnicas, ¿no?, para hacer un edificio. Pues poner los ladrillos, levantar tal. Si yo quiero ganar dinero, pues bueno, pues consigo un trabajo, luego invierto, luego tal, ¿no? Pero si yo quiero que otra persona me ame, ¿qué hago? Bueno, puedo ligar, vale, puedo tal, pero ¿es eso suficiente? Muchas veces no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque que la otra persona me ame significa que la otra persona libremente elige amarme y yo no puedo sustituir su libertad. Es que querer que alguien te ame es ya decirle, amo tu libertad, quiero que seas libre de amarme. Si yo te diese una pocioncita, como en los cuentos griegos, ¿no?, y te diese una pocioncita para que me quieras, jamás estaría satisfecho, porque te he obligado a quererme. Y yo lo que quiero es que libremente decidas amarme, ¿no? Entonces, el amor expulsa toda técnica. No hay técnica para hacer que otro te ame. Entonces, el que verdaderamente es ambicioso debería querer no tener mucho dinero, no conseguir. El que de verdad es ambicioso debería querer tener lo más exclusivo e imposible del mundo, que es que alguien, o sea, te ame libremente. No lo puedes comprar. Hay un pasaje de la Biblia que dice, quien quisiera comprar el amor se haría despreciable. Se haría despreciable porque es que el amor constitutivamente, como necesita esa libertad, pues no puede ser comprado, no puede ser comprado. Entonces, no vas a tener la seguridad. No vas a tener la seguridad. Frente a la seguridad virtual, que te da que detrás de otro reel siempre puede haber otro que te dé tal, o la seguridad del trabajo, o la seguridad de... El amor es la lógica contraria. Es decir, no, la felicidad no está en saber lo que me va a pasar, en tener una bolita mágica, saber lo que me va a pasar y entonces decidir lo que voy a hacer, sino que la verdadera felicidad, y esto es lo que es escandaloso para la mentalidad de las cosas, es escandaloso, para la mentalidad de la persona no, pero lo que verdaderamente me va a hacer feliz es arriesgarme a amar para siempre y a fondo perdido, aunque eso me duela. ¿Sí? A ver, por aquí.